No soy el autor, link de la historia original en la descripción del video, favor de apoyar la historia original y al autor para que siga publicando, gracias. Fate. Acero contaminado. Capítulo 1. Bien, ahora, originalmente no estaba planeando lanzar esto como una historia completa hasta que terminé uno de mis fics actualmente activos. Pero no soy particularmente paciente, así que terminé cediendo y decidiendo publicar esto de todos modos. Lo primero es lo primero, señalaré que si bien esto está etiquetado como Fate/Steinae Tsukime Crossover, el aspecto de Tsukime proviene de la presencia de los 27 ancestros de los apóstoles muertos como organización, dado que Nasu ha dicho en una entrevista que la organización no existe en Fate Worlds y los Servants no pueden ser convocados en mundos con él, pero, naturalmente, esto es fanficción y puedo elegir ignorarlos por el bien de la historia. En segundo lugar, tengo un servidor de Discord para cualquier persona interesada en discutir cualquier cosa conmigo. El código de invitación es VAC566W. Esto también está disponible en mi página de perfil. Ahora que eso está fuera del camino, sigamos con el fic. Emiya Shirou pudo hacer poco más que ceder mientras levantaba el par de bolsas a su lado. Pensar que Fujine lo había enviado a recoger su pedido del bar en el que trabajaba su amiga. No fue un problema ayudarla, pero él era un poco demasiado joven para estar caminando por las calles con botellas de sake, especialmente ahora que estaba en pleno invierno y el sol se estaba poniendo tan temprano. Eso ni siquiera incluía el hecho de que había bastantes botellas en las bolsas, lo que las hacía un poco pesadas para alguien de su edad y complexión, lo que combinado con la larga caminata por el puente hacia el otro lado de la ciudad hizo que el viaje bastante agotador. Incluso ahora, apenas estaba llegando al parque en la base del puente, una fina capa de nieve hacía que las escaleras hacia el parque fueran mucho más traicioneras de lo que estaba acostumbrado. Al menos llevaba un abrigo grueso y trabajaba duro cargando las maletas, por lo que el frío no lo estaba afectando, incluso cuando las calles oscuras mostraban una falta del bullicio habitual que las ocupaba durante las estaciones más cálidas. Finalmente, al llegar al último escalón, respiró aliviado de haber logrado bajar todo el camino sin resbalarse ni dejar caer una bolsa. Exactamente por qué Fujine no pudo haber elegido a alguien más adecuado para la tarea estaba más allá de él, pero, de nuevo, ella no era el tipo de persona que pensaba bien las cosas para empezar. Sacudiendo la cabeza para despejarse, comenzó a caminar por el parque mientras se preguntaba cómo reaccionaría su hermana sustituta ante el tiempo que le había llevado llevarle la entrega. Mirando alrededor del parque mientras continuaba su viaje, descubrió que algo que estaba tirado en el suelo cerca de un banco atrajo rápidamente su atención. Concentrándose en el bulto de forma extraña, se acercó más en un intento de ver mejor antes de que se diera cuenta. Era una persona. Su mente comenzó a acelerarse mientras se preguntaba por qué una persona estaría tirada en el suelo en un lugar como ese, especialmente con la capa de nieve demostrando el frío que hacía. ¿Estás bien ahí?, gritó, ganando poco más que un desplazamiento de la masa, ya que parecía enroscarse más. Ante la falta de respuesta, tomó su decisión sobre qué hacer. Moviéndose directamente hacia la persona que yacía en el suelo, notó que era una mujer que parecía tener aproximadamente la misma edad que Fujine, con cabello largo y oscuro que estaba despeinado en el suelo, mientras un yukata oscuro colgaba suelto cubriéndola. Cuerpo. También había varias botellas de sake por ahí que dejaban claro que se había desmayado por beber demasiado. ¿Estás bien, señorita?, preguntó una vez más mientras se inclinaba más cerca de su cabeza. ¿Necesitas ayuda? Sabía que ayudar a la mujer sería difícil, especialmente con las bolsas que estaba cargando en ese momento, pero no iba a dejar que ella se congelara hasta morir en medio del parque. Lentamente, la mujer comenzó a abrir un ojo antes de mirarlo, indicando claramente que al menos había registrado algo de lo que acababa de decir esta vez. «Realmente deberías irte a casa», se encontró diciendo incluso cuando el escalofrío comenzaba a filtrarse en sus músculos ahora que había dejado de moverse. «Si te quedas aquí, te congelarás». Su declaración fue recibida por un movimiento desdeñoso de la mano de la mujer. «No tengo un hogar», proclamó, y él se encontró parpadeando sorprendido por esa declaración.
¿No tienes dónde quedarte?, preguntó, ganándose una sacudida de la cabeza de la mujer. No. Ella cantó casi felizmente y Shirou se encontró cada vez más preocupado por la mujer. ¿No tienes dinero?, cuestionó con preocupación. Siempre puedes conseguir una habitación en un hotel o algo así. Su expresión pareció arrugarse antes de que comenzara a buscar en sus bolsillos antes de que su rostro se iluminara de nuevo. Oh, sí, lo perdí todo, ¿no?, preguntó retóricamente, y él se encontró cada vez más preocupado por la mujer ebria. Si lo había perdido todo, entonces no era de extrañar que estuviera tirada en la calle con ropa tan fuera de temporada. Pero, ¿qué podía hacer él para ayudarla? No tenía dinero encima, así que no podía darle nada para ayudarla a salir adelante hasta que recuperara sus pertenencias, pero tampoco podía dejarla allí exactamente. Sin embargo, había una cosa en la que podía pensar. Soltando un suspiro de derrota, procedió a hacerle una oferta a la mujer. Tengo algunas habitaciones libres en mi casa, le dijo, atrayendo su atención hacia él, puedes tomar prestada una de ellas hasta que te arregles. Sus ojos parecieron fijarse en él cuando inclinó la cabeza y estaba seguro de haber visto un indicio de algo detrás de su expresión, pero antes de que pudiera identificarlo, desapareció. Oh. ¿Entonces me darás un lugar donde quedarme?, ella le preguntó y él simplemente asintió con la cabeza en confirmación, descartando lo que pensó que vio como un truco de la luz. Oh, qué pequeña hada tan amistosa eres. Shirou no pudo hacer más que mirarla por el extraño apodo que ya le había dado. Mi nombre es Shirou, le dijo sin rodeos, ganándose una sonrisa divertida de la mujer. ¿Puedes caminar? No estaba seguro de si la mujer sería capaz de ponerse de pie, pero se sintió silenciosamente aliviado cuando ella procedió a levantarse del suelo y tropezarse con sus pies. ¿Sí? Creo que puedo, proclamó victoriosamente, y él se encontró preguntándose cuánto tendría que beber esta mujer si estaba tan emocionada por simplemente ponerse de pie. Bueno, se encontró concentrado en qué decirle a la mujer antes de descartar cualquier respuesta y simplemente dar una instrucción simple. Mi lugar está un poco en esa dirección, solo sígueme y estaremos allí pronto. Volviéndose hacia la dirección que conducía a su casa, comenzó a caminar, sin dejar de tener cuidado con los lugares resbaladizos mientras vigilaba a la mujer que lo seguía. Entonces, ¿qué eres, pequeña hada blanca? La voz de la mujer gritó y él se encontró simplemente encogiéndose de hombros en respuesta. Solo un estudiante, le dijo sin demora. En todo caso, el hecho de que ella había preguntado algo con una respuesta tan obvia era solo una prueba más de lo borracha que estaba. En realidad, ella sonaba incrédula, pero él una vez más lo descartó como un caso de que ella no era lo suficientemente cognitiva como para entender que él era solo un niño. Ciertamente me recuerdas a un hada. Él soltó un suspiro ante esa afirmación mientras consideraba si ella entendía lo que estaba haciendo actualmente. Todo lo que podía decir era que lo más probable era que fuera un viaje bastante largo a casa. XXX acero contaminado XXX. Llegar a la entrada de la residencia Milla fue suficiente para que se preocupara por el saludo que iba a recibir. Tanto por el tiempo que tardó en recibir la orden de Taiga como por el hecho de que trajo a un extraño con él. Pero ya era demasiado tarde para cambiar de opinión. Estamos aquí, dijo mientras se giraba para mirar a la mujer una vez más, notando que estaba empezando a perder el equilibrio mientras se detenían. Oh, este lugar se ve bien, dijo con una sonrisa que parecía casi nostálgica. Sí, ahora vamos, ya llegué bastante tarde, le dijo mientras procedía a entrar por la puerta y se dirigía hacia la puerta principal. Abrir la puerta principal fue bastante fácil, se había mantenido correctamente, por lo que usar su pie para deslizarla hacia un lado era perfectamente factible, permitiéndole entrar a la casa con las luces encendidas, mostrando que Taiga había regresado de su reunión con el personal de la escuela secundaria local. Fujine, estoy de vuelta, gritó antes de dudar y agregar una parte adicional, con un invitado. ¿Eh? ¿Un invitado? La voz de la figura de su hermana mayor sonaba confundida mientras resonaba desde la sala de estar. ¿Quién es?
se encontró girándose para mirar a la mujer y notó que ahora que tenía una fuente de luz adecuada, finalmente podía identificar que su piel era increíblemente pálida, hasta el punto en que le recordaba a la porcelana, mientras que el cabello que ella había puesto sobre su izquierda hombro era negro azabache. Más allá de eso, su yukata era azul marino con ondas blancas que lo adornaban, y lo más llamativo eran sus ojos, un profundo escarlet. Vaciló al darse cuenta de que no sabía el nombre de la mujer. Desafortunadamente, eso fue suficiente para revelar ese hecho a Fujine. Shirou prácticamente corrió hacia la sala de estar cuando su furioso guardián salió corriendo por la puerta y miró a la persona que había traído con él. Fujine, comenzó a decir antes de notar la forma en que su rostro pasó de enfadada a repentinamente mucho más preocupada después de mirar a la mujer que había traído a casa. Oh, Dios, estás tan pálida, fue lo primero que dijo mientras miraba a la mujer y rápidamente pasó junto a él para ver cómo estaba la mujer, y su mano inmediatamente iba a sentir la frente de la mujer en el momento en que estaba dentro. Alcanzar, Shirou. Ponte el kotatsu y haz algo caliente. No pudo evitar notar el casi pánico en el tono de su tutor legal y dejó las bolsas en el suelo antes de apresurarse a hacer lo que le había dicho. Primero encendió la mesa caliente, rápidamente se dirigió a la cocina y puso a hervir un poco de agua para hacer un poco de té antes de decidir qué tipo de comida debería preparar. Para cuando puso el agua a hervir, notó que Taiga ya estaba colocando a la mujer que había encontrado en los muebles, cubiertos por una manta mientras obviamente se preocupaba por la mujer. Solo quédate ahí, solo voy a llamar a una ambulancia y, fue interrumpida cuando la mujer procedió a agarrar su brazo antes de ofrecerle una sonrisa serena. Estoy bien, dijo la mujer mientras comenzaba a inclinarse hacia un lado. Tienes mucho frío. Su hermana prácticamente adoptiva dijo con firmeza, eso no está bien. Fujine se encontró hablando mientras consideraba lo que sabía de la mujer que acababa de caminar con él. Esperemos hasta mañana antes de tomar esa decisión. ¿Qué? ¿Por qué dices eso, Shirou? Preguntó la mujer que vivía al lado con confusión clara en su tono. Bueno, es solo que se las arregló para caminar todo este camino desde el parque por su cuenta, explicó, ganándose el ceño fruncido de la nieta yakuza de cabello castaño. Después de unos segundos, Fuyuki Tiger procedió a soltar un suspiro de derrota antes de asentir en confirmación. Bien, pero te quedas debajo del kotatsu y te aseguras de mantenerte caliente, le declaró a la dama de cabello negro que acababa de ser traída a la casa. Claro, respondió la mujer sin entusiasmo, ¿tienes algo de sake? Shirou se encontró soltando un suspiro cuando no se sorprendió por la pregunta de la mujer. ¿Qué? Taiga comenzó a hablar antes de empezar a temblar, sake es lo último que deberías beber en tu condición. Honestamente, no sabía por qué ese era el caso, pero no iba a tratar de discutir cuando la mujer probablemente estaba en esta posición por eso en primer lugar. Está bien, dijo la mujer con una sonrisa fácil mientras intentaba aplacar al otro adulto en la casa. Shirou, ve a buscar todas mis bebidas y ponlas en una bolsa. Esas instrucciones fueron dichas sin ningún indicio de incertidumbre y se encontró asintiendo mientras vertía una taza de té verde ahora que el agua había hervido. Lo haré una vez que haya preparado la cena, le dijo sin rodeos, ganándose un asentimiento de reconocimiento de la mujer de cabello castaño. No me dejes olvidar, ¿entiendes? Ella le ordenó, y él asintió con la cabeza en aceptación. Sí, él no estaba exactamente entusiasmado con que ella le diera instrucciones como esa, debería aprender a recordar las cosas por su cuenta en lugar de depender de él para recordárselas. Pero él haría lo que le dijera, lidiar con su enojo con él por no recordárselo sería más problemático de lo que valía la pena. XXX acero contaminado XXX Shirou no pudo evitar observar cómo la mujer que había traído a casa comía lentamente la comida que había preparado. Considerándolo todo, era una comida bastante estándar, con arroz, pescado, cualquier carne que tuviera disponible y otras cosas por el estilo, todo dispuesto sobre la mesa para las picaduras. Sin embargo, la mujer parecía estar pensando mientras comía la comida.
¿Sabes? Finalmente habló y él se encontró fijando su atención en ella mientras continuaba con su ceño fruncido pensativo. Eres bastante bueno para ser un niño. Gracias, aceptó el cumplido sin problemas mientras terminaba lo último de su porción de la comida. La mujer pareció fruncir el ceño aún más antes de abrir la boca una vez más. Sería mejor si tuviera un poco de sake para acompañarlo. Sus palabras no fueron una sorpresa para él, pero dado el gruñido que provino de su tutor legal, dudó que fueran apreciadas. Te estás congelando, dijo con firmeza la mujer que se suponía que lo cuidaría. El sake no ayudaría. Ma, estás hablando demasiado en serio, respondió la mujer sin demora. Un poco de sake nunca le hace daño a nadie. Dile eso a todas las personas que necesitan un lavado de estómago. Fue un poco sorprendente escuchar a Fujine hablar así, pero no iba a discutir, especialmente en esta situación. Solo tienen una constitución débil, respondió la mujer con una sonrisa divertida. He estado borracha por la forma en que se estancó. Dejó en claro que estaba a punto de decir algo, pero se detuvo. Bueno, digamos que ha pasado mucho tiempo desde que estuve sobria, y nunca he tenido ningún problema, finalizó. El silencio reinó después de esa declaración. Shirou se encontró mirándola fijamente incluso cuando Taiga hizo lo mismo. Esa es probablemente la cosa más ridícula que he escuchado, dijo finalmente la mujer de cabello castaño después de unos segundos. Bueno, es verdad, dijo el borracho con el ceño fruncido. Shirou no pudo evitar soltar un suspiro ante la interacción. No importa, dijo la mujer que conocía desde hace más tiempo con su molestia clara en su tono, no vas a conseguir más alcohol. Eso no es divertido. El evidente disgusto en la voz de la mujer dejó en claro que no estaba contenta con esa condición. No me importa, la declaración de Taiga era completamente esperada. El resoplido que provino de la mujer que había traído a casa fue casi infantil. Sacudiendo la cabeza, simplemente hizo a un lado esos pensamientos y comenzó a limpiar la mesa. XXX acero contaminado. XXX. La noche comenzó a alargarse después de un rato y Shirou notó que la mujer que había traído a casa no se veía diferente a como había sido antes, con la única excepción de que parecía estar sobria. Sin embargo, Taiga claramente comenzaba a verse cansada y Shirou decidió que probablemente era hora de que la mujer se fuera a casa. Fujine, la llamó, llamando su atención. He empacado el alcohol. La chica que era lo más cercano que tenía a una hermana pareció congelarse ante eso antes de soltar un suspiro de cansancio. ¿Estarás bien?, preguntó ella, y él se encontró asintiendo con la cabeza en respuesta incluso cuando la mujer miró a su invitado. Sí, admitió sin demora, ya no soy un niño. Era algo que se podía discutir, todavía tenía unos 12 años por lo que sabía, por lo que todavía podía ser contado como un niño. El ceño fruncido que recibió de su vecina dejó en claro que ella estaba pensando lo mismo. Bien, si pasa algo, no tengas miedo de llamar, ¿de acuerdo?, la mujer le dijo, y él asintió en reconocimiento. Por supuesto, reconoció sin demora. Al ver la figura de su hermana recogiendo las bolsas que contenían todas las bebidas, se despidió de ella mientras ella procedía a salir de la casa a un ritmo tranquilo. Finalmente, la nieta de Yakuza de cabello castaño había salido de la casa y Shirou se encontró dirigiendo su atención hacia la mujer que aún estaba sentada en el kotatsu. Probablemente no debería dejarla sola, pero se encontró considerando el hecho de que necesitaba practicar su hechicería si alguna vez iba a hacer algo con la habilidad. Además, probablemente no iría a ninguna parte. Lo siento, pero tengo que hacer algo en el cobertizo, le dijo, sin ofrecer ninguna explicación sobre lo que tenía que hacer exactamente mientras se movía para salir de la habitación y cruzar el jardín. Solo quédate aquí y trata de mantenerte caliente. Y dicho esto, procedió a abandonar el área y comenzar su corto viaje hacia su taller. Entrar al cobertizo no tomó mucho tiempo, sin embargo, inmediatamente procedió a hacer lo que pudo para cerrar la puerta en caso de que la mujer no escuchara sus instrucciones y saliera. Después de todo, no quería que ella presenciara el tipo de cosas que él practicaba. Después de asegurarse de que la puerta estaba bien cerrada, finalmente se volvió hacia uno de los estantes y miró el borrador que tenía listo para su práctica.
Escogió una pipa simple, la dejó en el suelo antes de sentarse frente a ella. Tomando una respiración profunda, comenzó a concentrarse dentro de sí mismo. Teresa, adelante. Con ese simple canto, procedió a hipnotizarse, enfocándose en el concepto de tener un circuito mágico con tanto fervor que obligó a sus nervios a registrar uno que no estaba allí. Casi de inmediato, se vio obligado a soportar un dolor que se sentía como si le empujaran una vara al rojo vivo por la columna, pero no dejó que su concentración se rompiera ni por un momento. Este dolor era la prueba de que estaba teniendo éxito, la prueba de que estaba preparando su cuerpo para realizar magia. Y si perdía el control de él por un momento, el proceso atravesaría su cuerpo y lo mataría sin lograr nada. Le tomó más de una hora de intensa concentración colocar la varilla en su lugar. El dolor insoportable era un recordatorio constante de que todavía estaba pasando por el proceso necesario para usar cualquier tipo de magia. Eventualmente, sintió que la varilla se asentaba en su lugar y se preparó para el siguiente paso. Composición, analizar, murmuró mientras comenzaba a analizar la tubería que tenía delante, viéndola con casi perfecto detalle, hasta los rasguños menores que habían aparecido en el transcurso de su vida útil. Estructura básica, Alter, cantó mientras se enfocaba en comenzar a infundir la tubería con la energía mágica que actualmente estaba forzando a través de su cuerpo, intentando eliminar todas las fallas que existían dentro de la tubería. Composición, reforzar. Luchó tan duro como pudo, pero simplemente no pudo producir suficiente poder para alimentar el hechizo. Y con un jadeo demoledor, sintió que la vara desaparecía de su columna vertebral y el alivio que sintió al no tener más el ardor dentro de su columna. Colapsando sobre su espalda, cerró los ojos mientras jadeaba por aire, cada bocanada de frío invernal lo ayudaba a refrescarse incluso cuando su garganta pedía a gritos humedad. Después de varios segundos de jadear, sintió algo que inmediatamente lo puso rígido una vez más. Algo se movía debajo de su cabeza y la empujaba hacia arriba. Mientras tanto, sintió que una superficie fría tocaba sus labios antes de que un líquido frío salpicara sus labios y se abriera camino hacia su boca, permitiéndole identificarlo como agua. Sin pensarlo, comenzó a beber el líquido, antes de que el vaso finalmente terminara y se encontró logrando relajarse un poco. «Eso fue algo increíblemente estúpido que acabas de hacer», dijo una voz que sonaba familiar pero mucho más seria de lo que recordaba y abrió los ojos para ver a la misma persona a la que había cerrado la puerta para mantenerla fuera. Mirando hacia la entrada, se encontró parpadeando ante el simple hecho de que estaba claramente abierta, aunque no tenía idea de cómo podría ser. Quiero decir honestamente, manipular tus nervios en un circuito mágico improvisado tiene que ser una de las cosas más idiotas que he visto en mi vida. Se tomó un segundo para procesar lo que ella acababa de decir antes de que sus ojos se abrieran con incredulidad. ¿Tú sabes de magia? No pudo evitar soltar en estado de shock por la revelación. Ella solo lo miró con una expresión que dejaba perfectamente claro que era una pregunta estúpida. ¿Qué tal si volvemos a la casa y hablamos allí?, ofreció, y él se encontró asintiendo en reconocimiento incluso mientras se preguntaba qué iba a pasar ahora. XXX acero contaminado XXX Shirou no pudo evitar tambalearse al considerar el simple hecho de que la mujer que había traído a casa sabía sobre magia. Entonces, comencemos, dijo ella y él se encontró mirándola con atención embelesada. ¿Qué eres? ¿Qué quieres decir? Decidió pedir una aclaración. Estaba seguro de que ella le había hecho esa pregunta antes, pero la última vez había pensado que era simplemente una mujer borracha tirada en la calle. Ahora sabía que al menos estaba lo suficientemente familiarizada con la magia para darse cuenta de que él estaba usando sus nervios como un circuito mágico improvisado. Digamos que estoy particularmente en sintonía con la naturaleza, dijo ella, y él parpadeó, así que puedo sentir dos naturalezas en conflicto viniendo de ti. Eso lo hizo fruncir el ceño confundido. ¿Qué podría querer decir ella con eso? La naturaleza más débil, se siente como el Fei. Sus palabras fueron claras y sus ojos se abrieron con incredulidad ante eso, y el otro me recuerda a ciertas personas que conozco. ¿Pero por qué se contradicen?
Era una pregunta simple, especialmente porque ni siquiera sabía cómo aparentemente se sentía como si tuviera estas naturalezas. Porque los duendes son extensiones de la naturaleza y por lo tanto abrazados por ella, afirmó con firmeza, mientras que esta otra naturaleza es una aberración que es rechazada por ella. Esa sola declaración lo hizo congelarse en la incredulidad. ¿Qué significaba eso? No lo entiendo, admitió con el ceño fruncido, ganándose un suspiro de la mujer. Te sientes como la gente que conozco que posee canicas de realidad, proclamó, lo que provocó que él la mirara fijamente. No tengo idea de qué es eso, admitió sin demora. El ceño fruncido exasperado que puso en ella dejó en claro que esperaba que él tuviera alguna idea de lo que quería decir. Básicamente, comenzó antes de fruncir el ceño pensativamente, básicamente, una canica de realidad es quien eres. Definitivamente sonaba como si estuviera luchando con esa explicación y se encontró frunciendo el ceño ante eso. Es lo que soy. Se encontró pidiendo confirmación. Mira niña, no soy Magus, así que si quieres una explicación adecuada, pregúntale a alguien como Chaos, Blackmore o Svelten, ellos serían mucho mejores para explicar lo que yo, afirmó con clara frustración. Sin embargo, la parte importante estaba clara para Shirou. No eres un mago. No pudo evitar parpadear ante eso. No, soy un apóstol muerto con una estrecha conexión con los verdaderos ancestros. Sus palabras no significaron nada para él. Claramente ella notó su falta de comprensión. Básicamente, soy un vampiro con una fuerte conexión con el tipo de elemental que los crea, resonaron sus palabras y de repente, se encontró mucho más preocupado por su presencia. ¿Eres un vampiro? Se encontró preguntando inseguro. Sí, dijo ella con facilidad y de repente él se dio cuenta de por qué su piel estaba tan pálida y su temperatura era tan baja. Me encontraste cuando estaba cazando. De repente sintió que se le helaba la sangre al considerar la mala situación en la que se encontraba. Entonces, ¿por qué no me has matado todavía? Preguntó, preguntándose por qué ella estaba siendo tan, amable con él. Ella parecía casi desconcertada por su pregunta antes de hablar una vez más, eres un niño y yo no soy Svelten. No tenía idea de quién era esta persona Svelten, pero dudaba que sirvieran de algo si sus palabras sirvieran de guía. ¿Así que no planeas comerme? Preguntó, ganándose un resoplido de la dama. Eres un poco pequeña para mi gusto, proclamó sin ningún sentido de sarcasmo o burla en su tono. Todavía no se sentía bien con su presencia. ¿Y qué hay de Taiga? Preguntó sin dudarlo. ¿Es esa la mujer que me prohibió beber? Preguntó ella con su expresión oscureciéndose un poco. Sí. No lo sé, dijo de manera indiferente y Shirou se encontró apretando los puños en respuesta, quiero decir, normalmente solo espero a los idiotas que piensan que soy un blanco fácil, pero ella va por el camino correcto. De hacerme hacer una excepción. Se encontró cada vez más enojado antes de que la mujer soltara una carcajada. Relájate, le dijo con diversión clara en su tono, no soy tan mezquina como para comerme a alguien por algo tan pequeño. Le tomó un segundo darse cuenta de lo que ella quería decir. Ella había estado bromeando. Sintió una sensación de alivio ante esa revelación, incluso si se encontraba incapaz de relajarse alrededor del vampiro que sin darse cuenta había traído a casa con él. Entonces, ¿por qué estás aquí? Sintió que esa era la pregunta más importante que hacer en la situación actual. Ella simplemente dejó escapar una pequeña risa antes de mirarlo. Por lo que sientes, dijo sin rodeos, y él se encontró cada vez más confundido por el reclamo. Pero, ¿por qué importa eso? Preguntó con su confusión clara en su tono. Te sientes fuera de lugar, único, por supuesto que voy a estar interesada en ti, le dijo con una mirada en blanco. Era una declaración simple y se encontró interiormente reconociendo ese punto. Ella había mencionado que él tenía esencias contradictorias antes. ¿Qué vas a hacer ahora? Su pregunta fue corta y simple, y se encontró observando a la mujer en busca de algo que pudiera darle una idea de sus intenciones. Bueno, esperaba tener la oportunidad de analizarte adecuadamente, dijo ella y él frunció el ceño, después de todo, si no sabes lo que eres, entonces esa parece ser la mejor manera de averiguarlo.
Lo pensó durante unos segundos, repasando el simple hecho de que ella le había dado un vaso de agua después de su intento de entrenamiento anterior, y en realidad no había mostrado ningún signo de hostilidad desde que lo conoció. Está bien, decidió darle el beneficio de la duda, especialmente porque estaba seguro de que no podría haber hecho nada para detenerla si quería lastimarlo. Una sonrisa casi traviesa se deslizó en su rostro ante su aceptación. Bueno, entonces, ven aquí y apoya tu cabeza en el regazo de One-chan. Su tono sonaba como el de Fujine cuando se burlaba de él, incluso mientras esa sonrisa permanecía en su rostro y palmeaba su regazo en una clara señal de dónde estaba. Quería que se mudara. Oh, no seas tímido, continuó antes de que él pudiera decir algo para discutir. ¿Por qué te llamaste One-chan? No pudo evitar preguntarle, su mente enfocándose en la familiaridad que ella estaba mostrando. Su pregunta pareció hacerla fruncir el ceño un poco. No tengo muchas oportunidades de ser una One-chan, así que no me lo arruines, respondió ella y él se encontró tragando un poco en respuesta antes de moverse hacia su lado de la mesa. Haciendo lo que le dijo, apoyó la cabeza en su regazo antes de notar que ella prácticamente comenzó a masajear su cabeza con los ojos cerrados. Ahora, veamos aquí, la escuchó murmurar por lo bajo. El silencio reinó durante lo que pareció una eternidad, aunque la expresión cambiante de su rostro dejó en claro que en realidad estaba haciendo algo. Eventualmente, sin embargo, sus ojos se abrieron con evidente sorpresa. No lo creo, murmuró antes de sacudir la cabeza, por eso te sientes como un fei. ¿Qué es? Preguntó, su curiosidad sacando lo mejor de él. ¿Por dónde empezar? Sus palabras lo pusieron nervioso. La mera idea de que había suficiente para hacer difícil decidir por dónde empezar no era reconfortante. Bueno, supongo que empezaré por la parte más obvia, continuó, físicamente eres humano. Eso era obvio. Actualmente tienes un número interesante de circuitos mágicos inactivos, sus palabras hicieron que sus ojos se abrieran de par en par. ¿Tenía circuitos mágicos? ¿Cuántos? ¿Y qué hace que el número sea interesante? Le preguntó, ganándose una sonrisa irónica de ella. 27, dijo sin rodeos, y es interesante porque coincide con el número de nosotros que debería haber. ¿Qué quieres decir con nosotros? Soy uno de cierto grupo, un grupo del que se supone que hay 27, dijo antes de que su expresión se volviera seria, nos conocen como los 27 ancestros apóstoles muertos. Eso, no sonaba bien. ¿Quién eres? No pudo evitar preguntar, escuchar que ella aparentemente se contaba entre un grupo con un nombre tan siniestro lo inquietó. Ella inclinó la cabeza hacia un lado antes de abrir la boca. Mi nombre es Sumire, pero la mayoría de la gente me llama el 21º ancestro apóstol muerto o por mi otro título, la botella de agua. Shirou se preguntó si el título la botella de sake era más apropiado, pero decidió mantener la boca cerrada al respecto. Pero volviendo a ti, se sacudió la seriedad que previamente había invadido su tono antes de continuar, pareces tener una alineación muy fuerte con el concepto de espada, tienes una esfera de realidad innata y lo más importante, Shirou se concentró mucho en ella enfatizando que el último punto era el más importante. Tienes un artefacto fei excepcionalmente poderoso imbuido dentro de tu cuerpo. Tuvo que parpadear ante eso incluso cuando notó que la mano de ella se movía sobre su pecho antes de que una niebla dorada comenzara a desprenderse de él y lentamente se fusionara en el objeto más hermoso que jamás había visto, mientras ella lo alejaba cada vez más de él. Cuerpo. Cuando el objeto finalmente emergió en su totalidad, encontró que sus ojos estaban fijos en la impresionante funda azul y dorada, hecha con una artesanía que nunca podría haber soñado antes de verla con sus propios ojos. Esto es Avalon, la vaina de Excalibur, lo miraba con ojos que indicaban que tenía sentimientos encontrados al respecto, y desafortunadamente, es una reliquia que solo funcionará para una persona. La forma en que sacudió la cabeza dejó en claro que no estaba contenta con ese rasgo en particular. Shirou, sin embargo, simplemente se encontró considerando la información y, lo que es más importante, el hecho de que estaba seguro de que ella estaba siendo honesta acerca de que nadie podía usarla. ¿Quieres devolvérselo a Fei? Le preguntó, ganándose un par de parpadeos de la mujer en respuesta. Oh.
¿Estás diciendo que estás dispuesto a renunciar a una parte tan valiosa de la historia? Preguntó ella y él asintió sin dudarlo. No es mío, declaró con tranquilidad, así que no está bien ocultárselo a sus verdaderos dueños, ¿verdad? Pronto se encontró como el destinatario de una palmadita cuando la mujer le ofreció una sonrisa irónica. Entonces se lo devolveré a su verdadero dueño la próxima vez que esté en Europa. Sus palabras fueron simples y él se encontró relajado con eso. A cambio, supongo que puedo darte algunos consejos básicos sobre magia y canicas de realidad, declaró y sus ojos se abrieron en estado de shock. Ahora, lo que voy a decirte es como lo entiendo, pero como no soy un mago, no puedo decir que sé si es exactamente correcto o no. Ahora, ¿por qué no empezamos exactamente? ¿Qué realidad es el mármol? Y con eso, Shirou se encontró escuchando atentamente hasta que su agotamiento finalmente lo superó. Y eso es todo por ahora. Sombra fuera.